Arrancamos. Bueno, antes que nada, de nuevo, muchas gracias por la invitación y por estar ustedes chicos presentes. Siempre es un placer aportar y colaborar en el cole, en la institución que nos ha formado. Así que me acuerdo que había dado una charla hace bastante ya, me parece, no sé si 3 o 4 años, ahí en el cole sobre kioscos saludables. Ya pasa tan rápido el tiempo que ya me olvidé. Sí, Pero Adriana bueno, me contaba ayer que habías hecho puede sí, ser unas galletas de cereal, algo así. sí, sí, sí. Habíamos cocinado algo rico, no en vivo, pero sí había llevado como para que prueben. Bueno, como soy nutricionista, el tema que nos trae en esta ocasión es la alimentación saludable, ¿sí? Que es un tema muy importante porque, a ver, todo el tiempo nos estamos alimentando y todo el tiempo estamos decidiendo sobre qué comemos, sobre qué tomamos, y tiene un fuerte impacto cómo es la calidad de nuestra alimentación en nuestro estilo de vida, en nuestra salud. Y la verdad que la realidad que hoy tenemos presente no es tan favorable, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy predomina lo que se llama la cultura del desequilibrio. En esta cultura del desequilibrio, ¿por qué se llama así? Porque donde los datos que revelan las encuestas, que le vamos a contar qué encuestas nos basamos nosotros para poder decirlo, predominan que nuestra población en general tiene una alimentación inadecuada, que hace insuficiente actividad física, con mayor predominancia de lo que es el sedentarismo, y eso conlleva a lo largo del tiempo que las enfermedades, las que se llaman enfermedades crónicas no transmisibles, que capaz que las hayan escuchado en alguna oportunidad, estén más presentes, ¿sí? Que son la diabetes, la hipertensión, el colesterol. Nosotros como profesionales de la salud lo que intentamos hacer a través de este tipo de abordajes, de charlas, es bueno, tenemos que tender a que esta balanza sea un poquito más equilibrada, ¿sí? Para eso tenemos que tratar de que la gente se alimente de una forma más adecuada, se mueva, no esté tanto tiempo quietos, sentados. Pero bueno, esta es la realidad de hoy en día, ¿sí? Esta es lo que predomina en nuestra sociedad. Y es lo que con el tiempo también nos enferma más, ¿no? Ustedes están en una edad, si bien ya, a ver, son un poco más grandecitos, antes estuvimos en la charla con los chicos del primer ciclo, pero donde pueden seguir formando sus hábitos. Y la calidad de esos hábitos que ustedes van formando ahora, en esta edad, va a repercutir en cómo van a llevar a cabo su vida cuando sean adultos. Y si esos hábitos son más sanos, hábitos saludables de mejor calidad, obviamente que su salud va a ser mucho mejor. Esto es lo que nosotros tenemos que tender, ¿no? Poder lograr que esa balanza se equilibre, ¿sí? Poder lograr esa cultura del equilibrio, donde haya una alimentación equilibrada, donde uno haga más actividad física, se mueva. Cuando uno dice actividad física no necesariamente tiene que ser un deporte, es ir al kiosco en bicicleta, no agarrar el auto y que mamá nos lleve, es, no sé, acompañar a nuestra amiga a la casa caminando, es movernos en lo cotidiano, además de hacer algún deporte, ¿sí? Que eso va a dar como resultado, como les decía, menos enfermedades a largo plazo y mayor calidad de vida. Nosotros nos basamos, obviamente tenemos que usar datos concretos, datos que nos revelen cómo está la población, en este caso de nuestro país de Argentina, y esos son los datos de la encuesta nacional de factores de riesgo que se hizo en el 2018, donde se recolectaron, donde obviamente que indagaron a mucha cantidad de personas y se recolectaron ciertos datos sobre cómo se alimenta y cómo se mueve la gente. Los resultados no son favorables, ¿sí? Y miren qué loco, porque hay siempre, cada vez más información sobre cómo uno se tiene que alimentar. Pero los resultados dan totalmente lo contrario. Fíjense qué reflejó esta encuesta.
Disminuyó el consumo de frutas en un 41% y el de verduras en un 21%. Se duplicó el consumo de gaseosas. Argentina es uno de los líderes mundiales en el consumo de gaseosas. El consumo de sal promedio por persona fue de 11 gramos, cuando la recomendación es 5 gramos. Cuando hablamos de 5 gramos de sal, es una cucharadita de té. Entonces ustedes por ahí pónganse a pensar cuánto de sal uno le agrega en cada una de las comidas, si supera esa cucharadita o no. Bueno, en promedio, en esta encuesta que se le hizo a la población de Argentina, el consumo de sal era de 11 gramos. Y una mayor prevalencia del exceso de peso, ya sea de sobrepeso o de obesidad, en un 61,8%. Más de la mitad de nuestra población tiene exceso de peso. Esto no son datos positivos, porque obviamente que a la larga traen, como les decía, estas enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes, la hipertensión, enfermedades del corazón, que se pueden solucionar no con pastillas ni con medicamentos, comiendo mejor y moviéndonos más, ¿sí? Entonces ese es el mensaje que en definitiva les quiero dar con esta charla y que quiero que se queden, y que ustedes están en la edad justa también como para poder comprenderlo y entenderlo, ¿sí? De poder adquirir estos hábitos saludables para que estos valores, estos datos que nos reflejó esta encuesta en el 2018, se puedan revertir, ¿sí? Para que tengan ustedes mejor calidad de vida y esa balanza pueda ser más equilibrada. Ahora bien, esto que les decía, ¿no? Tenemos que tener hábitos más saludables, tenemos que llevar a cabo una alimentación saludable. Una alimentación saludable, conceptualmente, si lo definimos, es aquella que es suficiente, es decir, que tiene toda la energía que ustedes necesitan para hacer las actividades que realizan, es equilibrada, variada, tiene todos los grupos de alimentos que ahora los vamos a mencionar, a ver cuáles son, se adapta al comensal y al entorno, es decir, se adapta a sus gustos, a sus preferencias, si tienen alguna patología determinada, si alguno es celíaco o no, o sea, la alimentación se tiene que adaptar a la persona, ¿sí? No tiene que ser la alimentación, la alimentación saludable para la Leti, capaz que no sea la misma para la Silvia, ¿sí? Porque se tiene que adaptar a ese contexto, a esa persona en particular. Y llevar a cabo una alimentación saludable y equilibrada, como les decía, va a prevenir que a largo plazo, que en un futuro, esas enfermedades no aparezcan o no aparezcan tan rápido, ¿sí? Pero bueno, que sea equilibrado va a implicar que todo nuestro cuerpo reciba todos esos nutrientes que necesita en el momento justo y determinado, ¿sí? Y obviamente que un punto importante para que una alimentación sea saludable es que sea de disfrute, que sea un momento compartido con amigos, un momento en donde uno pueda pasarla bien, ¿sí? No es hacer dietas ni mucho menos. Acá estamos hablando de llevar a cabo una buena elección de alimentos, que también implica esto de moverse, de hacer actividad física, para que nuestra calidad de vida sea mejor. Ahora, ¿cómo llevamos a cabo una alimentación saludable? Tenemos que tener bien en claro y bien presente lo que son los hábitos, ¿sí? Porque los hábitos son estas acciones que uno va a hacer de forma repetida para que a largo plazo mi alimentación, ¿sí? Pueda terminar siendo saludable. Los hábitos, según la RAE, la Real Academia Española, es este modo de proceder, de accionar, de conducirse de forma repetida, con un objetivo determinado. Si nosotros elegimos todo el tiempo alimentos que no son saludables, esos hábitos, esas acciones que uno va a realizar de forma cotidiana, no van a ser saludables, ¿sí? Mi objetivo no va a ser tener una mejor calidad de vida, sino va a tener otro objetivo esos hábitos no saludables. Por lo tanto, trabajar sobre estos hábitos, que decíamos en la charla anterior, que para adquirir hábitos saludables uno tarda un tiempo determinado, son unos 20 a 25 días aproximadamente, que uno tiene que repetir una acción determinada para que se pueda concretar y que uno lo adquiera como hábito. Entonces, requiere de uno ponerle un poco de voluntad. Es como esto de el accionar de cepillarse los dientes o de ponernos las zapatillas cuando nos levantamos. Es algo que uno lo hace hoy de forma natural, espontánea, pero porque antes tuvimos que practicarlo todos los días y que alguien nos venga a decir, cepillate los dientes, atate los cordones. Entonces,
en la alimentación pasa lo mismo, ¿sí? Si ustedes identifican a lo largo de la charla que hay algún hábito que no lo están haciendo tan saludable y que tienen que mejorarlo, tienen que proponérselo y saber que va a llevar un tiempito adquirirlo, pero hay que insistir todos los días. Entonces, en esto de hábitos, tenemos que obviamente que decidir, saber qué camino vamos a tomar, ¿sí? Si queremos que nuestra calidad de vida sea mejor o si preferimos que por ahí no sea la más saludable. Tenemos estos hábitos que no son tan saludables, que son el gran consumo de golosinas, azúcares, pasar mucho tiempo en las pantallas sin movernos tanto, dormirnos tarde producto de estar mucho tiempo con las redes sociales o con los videojuegos, tomar gaseosas, consumir alcohol. Son esos hábitos que no son tan saludables y que no nos van a traer buenos resultados. O podemos optar por esos hábitos saludables, que es el gran consumo de frutas y verduras, hacer deporte, hacer actividad, estudiar, ¿sí? Leer, tomar agua. Tenemos que saber qué camino vamos a elegir. No quiere decir que uno no pueda elegir de forma esporádica, espontánea, eventualmente un hábito que no es tan saludable, pero lo que tenemos que tratar es que siempre inclinarnos hacia el caminito de esos hábitos saludables, ¿sí? Porque aparte, como les decía al principio, si son cosas que tardan y llevan su tiempo adquirirlo, hay que insistir. Si nosotros insistimos una sola vez en consumir verduras y fruta, pero todo el tiempo estamos comiendo golosinas y no vamos a adquirir el hábito de consumir verduras y frutas. ¿Y por qué es importante uno alimentarse de forma saludable? Las múltiples actividades que nosotros realizamos a lo largo del día, ya sea actividad física, jugar al fútbol, estudiar, leer, ir a inglés, ir a danza, todo necesitamos, para hacer todas esas actividades necesitamos energía, ¿sí? La energía se mide en calorías, ¿sí? La forma en que uno incorpora energía a nuestro cuerpo es a través de las calorías. ¿Y de dónde las obtenemos? Las obtenemos de los alimentos, ¿sí? De ningún otro lado. Nuestro cuerpo no es que mágicamente va a tener energía, no, la tenemos que adquirir de los alimentos. Nosotros tenemos que elegir si queremos que esa energía sea de buena calidad o sea de mala calidad. Ustedes, hagamos una analogía con un autito, ¿sí? Hagan de cuenta que son un auto, por lo tanto el combustible para que funcione ese auto, la energía que va a tener ese auto para funcionar, lo vamos a obtener de los alimentos, ¿sí? Entonces, tenemos que ver si ese combustible es de buena calidad, el que le queremos poner al auto para que ese auto funcione bien y que con el tiempo el motor no falle, o si le vamos a dar una energía de baja calidad y van a ver que a mitad de camino el auto se va a romper, el motor hay que arreglarlo y repararlo. Entonces, tenemos que ver qué alimentos le vamos a poner a nuestro auto, qué combustible le vamos a poner. Los alimentos están compuestos, ¿sí? Como los alimentos tienen como componentes que se llaman nutrientes, ¿sí? Que es la forma en que nuestros alimentos se van a componer. Los nutrientes, ¿qué son? ¿Sí? Como les decía, son esos componentes químicos, ¿sí? Que tienen una función determinada, ¿sí? Hay varios nutrientes y cada nutriente cumple una función determinada. ¿Cuáles son esos nutrientes? ¿Sí? Se clasifican en función de la cantidad que nuestro cuerpo necesita. Los clasificamos en dos. Entonces, resumiendo y para que les vaya quedando en claro, nosotros somos un autito. El combustible que le ponemos al auto son los alimentos. Esos alimentos están compuestos por nutrientes, ¿sí? ¿Y cómo se clasifican esos nutrientes? Tenemos los macronutrientes y los micronutrientes. Macronutrientes porque nuestro cuerpo los necesita en mayor cantidad. Y micronutrientes porque los tiene que consumir los necesita en menores cantidades. Los macronutrientes, ¿cuáles son? Se llaman hidratos de carbono, o también llamados carbohidratos. El segundo gran macronutriente son las proteínas. Y el tercer gran macronutriente son las grasas o los lípidos, ¿sí? La cantidad que cada uno necesita va a depender de muchos factores, pero en líneas generales tenemos que tener estos tres presentes. Y los micronutrientes son las vitaminas y los minerales. Después vamos a ver qué alimentos están dentro de estos grupos,
pero es sumamente necesario que para que uno lleve a cabo una alimentación saludable, tenga presente estos dos grandes grupos de nutrientes, ¿sí? Ahora, primer gran macronutriente que dijimos, los hidratos de carbono, que la función principal es energética, ¿sí? Fíjense ahí cómo los vamos a identificar, con un surtidor de energía. ¿Qué alimentos incluye? Tenemos la papa, tenemos la batata, el pan, el arroz, los copos de cereales, los fideos. Todo este grupito de alimentos son los que nuestro cuerpo y también nuestro cerebro va a utilizar como energía. La primera energía que va a usar su cuerpo para funcionar, para hacer actividad, para hacer deporte, son este grupo de alimentos. Las lentejas también son las legumbres, ¿sí? Forman parte de este grupo de alimentos, de este gran macronutriente. Tenemos dentro de este grupo alimentos que son saludables y otros que no son tan saludables. Dentro de los no tan saludables tenemos las galletas, tenemos las papas fritas, tenemos los cereales con azúcar, las facturas, los criollos. Entonces, ¿cuáles tenemos que consumir en mayor cantidad, en mayor medida? Y los de arriba, ¿sí? Los que les mencioné en la primer filmina. Los panes, los fideos, el arroz, los cereales, la batata, la papa, los alimentos con el pulgar para arriba. Que son los alimentos, es esa nafta de calidad, ¿sí? Esa nafta premium. El segundo gran macronutriente son las proteínas, ¿sí? Que las proteínas, la función, como los hidratos dijimos que era una función energética, es energía para nuestros músculos y nuestro cerebro, las proteínas, la función principal es la de recuperación, ¿sí? Nos permite recuperar después de haber hecho actividad, recuperar después de habernos movido mucho, ¿sí? La recuperación de nuestros músculos, de nuestros tejidos. ¿Qué alimentos incluye? Los que son las carnes, carne roja, carne blanca como el pescado, como el pollo, los lácteos, los quesos, el huevo, el atún, bueno, acá este pescado en lata. Todos estos alimentos están dentro de este gran grupo. Algo importante a tener en cuenta es que este grupito de alimentos es necesario que sean descremados, que no tengan tanta grasa agregada. Por ejemplo, si vamos a elegir una leche que sea leche descremada, si vamos a elegir un yogur que sea un yogur descremado, y ese datito de que sea descremado siempre aparece en el producto. Cuando ustedes lo van a comprar, siempre es lo que van a ver en la parte frontal de ese alimento. ¿Y por qué es necesario de que sean productos descremados? Porque la grasa que nos aportan este tipo de alimentos no es grasa saludable. La grasa saludable nos van a aportar los alimentos que están dentro de este tercer gran macronutriente, que lo vamos a encontrar en los frutos secos, en la palta, en el aceite que le agregamos a las ensaladas, en las semillas. Acá es donde vamos a encontrar la grasa saludable que nuestro cuerpo necesita. Y la función de estos alimentos es, primero que es la gran formadora de lo que son nuestras hormonas, nos ayuda a que, por ejemplo, en las mujeres tengan el ciclo menstrual de forma normal, normalizado, y determinados procesos de nuestro organismo que los necesitan, ¿sí? Las mujeres cuando quieren ser mamás también cuando son más adultas, es sumamente necesario que tengan presente este grupito de alimentos. Se necesitan en menos cantidades que los otros que les mencioné antes, pero tienen que estar presentes. Dentro de este grupo también tenemos las grasas que no son saludables y son todos aquellos alimentos que obviamente tenemos que elegir en menor frecuencia, como son todos los embutidos, las papitas, los chisitos, el salamín, la crema, la manteca. Repito, no es que no se puedan consumir estos alimentos que no son tan saludables, lo que pasa es que si tenemos que formar un hábito, es importante que lo que nosotros elijamos con mayor frecuencia sean aquellos alimentos saludables, ¿sí? Entonces, a modo de resumen, tenemos estos tres grandes macronutrientes, como les decía. El primer grupito que vimos son los hidratos,
que es la nafta para nuestros cerebros y nuestros músculos, que nos dan energía. Por lo tanto, para hacer actividad física es lo que tenemos que tener presente. Más actividad física hacemos, más hidratos tenemos que consumir. Estaba el pan, los cereales, el arroz, los fideos. El otro grupito son las proteínas, que la función, como les decía, era la recuperación y la reparación de nuestros músculos, también son muy importantes para nuestro crecimiento. Y el tercer grupito y el último eran las grasas, que componen nuestras hormonas, es una energía también, pero energía de reserva. No es como la misma energía que nos dan los hidratos. La energía de las grasas es energía que está como ahí guardadita por si pasa algo, ¿sí? Y como dice ahí, dentro de las funciones, protegen a nuestro sistema nervioso. Por eso es muy importante, o sea, los componentes de nuestro sistema nervioso están formados por las grasas, por eso es importante tenerlas presentes, pero obviamente la grasa, la que es saludable. Entonces, como vimos que nuestro autito necesitaba de un combustible, de un alimento para funcionar, pero bueno, tenemos distintos alimentos, cada alimento tiene una función determinada, entonces es sumamente necesario que decidamos a ver qué alimento le ponemos en nuestro tanque de combustible, ¿sí? Si es de buena calidad, si es un hidrato, si es una proteína, porque como vimos, cada uno tiene una función determinada. Y si recuerdan, el otro grupito de esos nutrientes eran los micronutrientes, que nuestro cuerpo los necesita en menores proporciones, en menores cantidades, pero también que son sumamente importantes. Y esos micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales y la fibra, están presentes en las verduras y en las frutas. Las que sean, ¿no? Zapallitos, bueno, acá ven varias imágenes que están dentro de esta filmina. Lo importante es consumir varios colores, variedad, ¿sí? Una de las características de una alimentación saludable que era variada, equilibrada, ¿sí? ¿Por qué variedad? Porque el color de la fruta o de la verdura que nosotros vamos a incorporar, ¿sí? Nos aporta una vitamina determinada. Entonces, si nosotros queremos incorporar varias vitaminas y varios minerales a lo largo del día, vamos a necesitar consumir diferentes frutas y verduras de distintos colores. Entonces, esa es la gran clasificación de esos macros y micronutrientes. Y como les decía, las cantidades de cada uno de estos nutrientes van a depender de muchos factores. Del ejercicio que ustedes hagan, de la cantidad de ejercicio que ustedes hagan, de la edad, del sexo, de sus preferencias, qué les gusta más, qué les gusta menos, ¿sí? Por eso la alimentación siempre se tiene que adaptar a cada uno. Eso es uno también, insisto, en una de las otras características de esta alimentación saludable, que era adaptarse a cada uno de los comensales, que los comensales serían ustedes, ¿sí? Por eso toda alimentación es personalizada, y por eso estamos también las nutricionistas en adaptar esa alimentación para que sea saludable para cada uno de ustedes. Ahora bien, vamos a hablar de ciertos mensajes para poder llevar a cabo una alimentación saludable teniendo en cuenta estos grandes grupos de alimentos que les mencioné al principio, ¿sí? Por eso se los comenté al principio, para que ustedes puedan identificarlos en cada uno de estos mensajes. Importante poder realizar varias comidas a lo largo del día, ¿sí? Que si volvemos al ejemplo del auto, es llenar ese tanque de combustible, ir llenándoselo con buena nafta, buenos alimentos. Tenemos el desayuno, tenemos el almuerzo, la merienda, la cena, como las 4 comidas principales, y después tenemos las famosas colaciones, que son las ingestas que hacemos entre una comida y otra. La media mañana es el momento de la comida que a ustedes se los encuentran en el colegio cuando están yendo al cole, entonces es importante o elegir opciones saludables en el colegio, o llevarnos por ahí colaciones o opciones también saludables. Nunca hacer actividad física sin haber realizado alguna de estas comidas, ¿sí? Si el auto no recibe el combustible, el auto no va a funcionar. Por lo tanto, es sumamente importante que ustedes tengan presente que tenemos que hacer todas estas comidas. Y no es que el desayuno es la más importante, ¿sí? Todas son importantes. Y saltear cualquiera de estas comidas es tan grave como saltear el desayuno, saltear la cena.
es fundamental que ustedes las tengan bien presentes a estas 4 principales, y después podemos hacer estas otras comidas, estas otras colaciones, entre medio, ¿sí? Las colaciones nunca son obligación, no es que hay que hacerlas sí o sí, pero si pasamos mucho tiempo sin comer, tampoco está bueno, entonces es ahí donde tenemos que incorporar esas ingestas ahí tanto a mitad de mañana como a mitad de tarde, ¿sí? Y eso es lo que nosotros llamamos fraccionamiento y el famoso concepto que es el timing, que es que nuestro cuerpo reciba todos esos nutrientes en el momento indicado para que cumplan su función. Es por eso que es sumamente importante que nuestra alimentación esté dividida en varios momentos del día, ¿sí? Ay, uy, no sé qué. Ahí va. Bueno, primero entonces hablamos del primer mensaje de fraccionar nuestra alimentación, el concepto este que se llama timing, ¿sí? Que nuestro cuerpo recibe esos nutrientes cuando los necesita. El segundo mensaje, hablamos de desayunos y de meriendas, para que sean completas, saludables y nutritivas, tienen que tener el primer grupito, que son esos hidratos de carbono, que dijimos que la función principal es energética, que incluye estos alimentos, como los cereales, el pan, las galletas, la granola, ¿sí? Galletas estas como discos de arroz. Fíjense, función del surtidor de energía. El segundo gran grupo, las proteínas, que la función era la de recuperación muscular, ¿sí? Reparación de tejidos. Donde están los lácteos, donde está el huevo, el queso, la leche. Y el tercer otro grupo, vitaminas, minerales, fibra, que era lo que nos aportaban las frutas y las verduras, ¿sí? Que cuanta mayor cantidad de frutas y verduras, mayores vitaminas y minerales nuestro cuerpo va a recibir. Por lo tanto, para que nuestro desayuno y merienda sea completo y saludable, es importante que tengamos en cuenta estos 3 grandes grupos de alimentos, donde acá tenemos 2 macronutrientes, los hidratos y las proteínas, y un micronutriente, que son las vitaminas y minerales que nos aportan la fruta. Acá hay ejemplos escritos, para ahí se lleven un par de ideas también, y en esto que les decía, si ustedes identifican que un hábito no lo están haciendo completo, bueno, puede ser momento de que tomen nota y escriban qué otras ideas, qué otras opciones pueden empezar a incorporar, tanto en esos desayunos y de meriendas, para que su alimentación sea un poquito más saludable. Entonces, por ejemplo, una infusión con un alimento que sean estos hidratos de carbono, por ejemplo, avena, granola, que son esos de la fotito, lo podemos acompañar con una rebanada de queso y nos hacemos un juguito de fruta, ¿sí? ¿Qué cosas no están presentes si ustedes se ponen a pensar? Acá no hay galletas rellenas, no hay alfajores, no hay facturas, no hay criollos, porque no son alimentos saludables. Si no es un alimento que nuestro cuerpo, digamos, no nos aporta ningún nutriente, fíjense que en ningún momento los mencioné, que sea saludable y que tenga una función principal para que nuestro organismo funcione correctamente. Acá hay ejemplos de algunos desayunos o meriendas completas, ¿sí? Que tienen esos 3 grupitos de alimentos, proteínas, hidratos y fruta, si pueden ver. Y acá vamos a comparar, para que vean una opción saludable a una opción no tan saludable, ¿sí? Un licuado de frutas con un sanguchito que tenga jamón, queso, tomate, lechuga, que lo hacemos en casa, obviamente que sin aderezo, sin mayonesa, comparado con por ahí un desayuno que lo hacemos en el kiosco si no desayunamos antes en casa, que es lo que deberíamos tratar de evitar, hacer de forma cotidiana, como son estos juguitos preparados y esos sanguchitos de miga que tienen de todo, mayonesa, queso, ¿sí? Que obviamente que no nos aportan muy buenos nutrientes. Yogur con cereal y fruta, a diferencia de los copos de cereales que tienen mucho azúcar, las galletas rellenas, estas chocolatadas que vienen en cajita. Ustedes siempre tienen que saber que todo aquello que venga en cajita, que se pueda comprar en el súper, no va a ser más saludable que aquello que hagamos en casa. Si yo me hago un licuado en casa de fruta y con leche, va a ser mucho más saludable que la chocolatada Hades que me compré en el súper, ¿sí? Porque todo lo que venga en cajita y se venda en una góndola en el supermercado va a
querer tratar de que uno lo compre y lo consuma todo el tiempo, y para que eso suceda le agregan mucho azúcar, le agregan un montón de cosas que no son naturales y no son saludables. Entonces, obviamente que las opciones de la columna izquierda son opciones un poco más saludables, son las opciones saludables que tenemos que elegir de forma habitual, y las de la derecha son las que, bueno, podemos elegir de forma esporádica, ¿sí? No tan frecuente. Acá hay otras opciones, otras comparaciones, ¿sí? La tostadita con el queso, el dulce, la fruta, a diferencia de esta opción no tan saludable como es la chocolatada con manteca y galletitas de agua. El licuadito que les decía, con la otra opción que por ahí uno suele consumir, que son las facturas, los criollos, las galletas, el juguito cítrico. En vez de consumir los juguitos cítricos, no hacemos un juguito de naranja en casa. Entonces, opciones no tan saludables, ¿sí? Las facturas, Mira las opciones no saludables, mira. la toddy, las galletitas rellenas, los alfajores, y las del pulgarcito para arriba, todo eso que podemos hacer en casa con alimentos un poco más naturales, los budines de zanahoria, de banana. Después, si quieren, no los incluí acá, pero les puedo compartir para que hagan en casa. Les puedo mandar a la Sil o a la Leti algunas recetitas para que los pongan en práctica, para merendar en la tarde o desayunar ahí en casa antes de arrancar con las clases. La granola, la avena, las masitas vainilla. Obviamente que el grupito de la izquierda son alimentos que tienen mucho azúcar, mucha sal agregada, es la nafta de baja calidad, y los de la derecha son meriendas caseras, alimentos reales, desayunos y meriendas más completas, que tienen esos tres grandes grupitos. Tenemos que, esto es como el caminito este que teníamos que elegir. O elegimos el caminito de la nafta de baja calidad, o elegimos el caminito de estos hábitos saludables, para que a largo plazo sean ustedes unos adultos más sanos. Otro de los mensajes importantes es el tema de las colaciones, que les decía, que estaban dentro de esas comidas que teníamos que tener presentes a lo largo del día. Colaciones saludables, frutas, barritas de cereales, que mejor si son caseras, si las hacemos con la mamá y el papá en casa, o las hacemos solitos. Cereales, como las almohaditas, o frutos secos. Miren, acá aparecieron las grasas, esas grasas saludables. Un yogur con cereal, un turrón de maní, ¿sí? O masitas vainilla. Un sanguchito, pero que sea un sanguchito casero, un sanguchito que hagamos con tomate, con lechuga, no un sándwich de miga que compramos en el kiosco o en cualquier lado, que tienen mayonesa, que tienen mortadela, que tienen esas grasas que no son tan saludables. Entonces, tratar de consumir con poca frecuencia los chocolates, los alfajores, las golosinas, esas galletas rellenas y las gaseosas, ¿sí? Fíjense que uno no dice evitar, dice poca frecuencia, ¿sí? Acá no hay alimentos que hay que evitar y alimentos que hay que consumir y alimentos que no hay que consumir. Es la cantidad de veces que ustedes lo eligen a lo largo del día, ¿sí? Eso es lo importante. Entonces hablamos del fraccionamiento de las comidas, hablamos de los desayunos y meriendas, hablamos de las colaciones, y ahora vamos a hablar de los almuerzos y cenas. Los almuerzos y cenas, al igual que el desayuno y la merienda, también tienen que tener estos tres grandes elementos. El hidrato de carbono, volvemos a repetir, las proteínas y las vitaminas y minerales. Fíjense que todos esos nutrientes nuestro cuerpo los necesita recibir en cada una de las comidas. En este caso, en hidratos de carbono está la papa, la batata, los fideos, ¿sí? Que se los mostré en las primeras diapositivas. En el grupo de las proteínas, acá incluye las carnes, ¿sí? El queso fresco, el omelette, que puede ser revuelto o un huevito cocido. Y vitaminas y minerales tenemos las verduras y las frutas, ¿sí? Que podemos incorporar vegetales crudos o cocidos, ya sea salteados, o en ensalada, o en la tarta de espinaca, o en la tarta de acelga, o en una tortilla que nos cocinen. Pero es importante que haya variedad de colores, para que las vitaminas y minerales que incorpore nuestro cuerpo sean también variadas, ¿sí? ¿Y cómo armamos ese platito? Fíjense, acá tenemos el plato dividido en tres. Tenemos las proteínas, que eran las carnes,
Tenemos los hidratos, que era la energía que nosotros incorporábamos, y tenemos los vegetales, que eran nuestras vitaminas. Y miren quiénes aparecieron acá, las grasas. ¿Cuáles eran las grasas? Era ese aceite con el que condimentamos la ensalada, o esa palta que le podemos agregar a nuestro plato, si alguno consume o conoce cuál es la palta. Pero fíjense en qué cantidades la necesita nuestro platito. Obviamente necesita mucho más las proteínas, los hidratos y los vegetales antes que las grasas, ¿sí? Pero también son importantes que estén presentes. ¿Y qué tenemos acá? El agua. No tenemos gaseosa ni juguitos, tenemos agua. Que bueno, podemos hacernos una limonada casera o un juguito que nos hacemos en sobres. Ahora bien, ¿qué cantidades vamos a tener de cada uno de estos grupitos de alimentos? Depende mucho de la actividad física que hagas. ¿Recuerdan estos factores que yo les decía al principio que determinaban qué nutrientes necesitaba nuestro cuerpo? Entonces, si yo hago poca actividad, fíjense el platito de la izquierda. ¿Qué tiene la mitad de nuestro plato? Verduras. ¿Sí? Mientras más actividad yo vaya haciendo, esto es lo que les quiero dejar en claro con esta diapositiva. Mientras más actividad yo haga, ¿qué aumenta? Este cuadradito que dice CHO son las siglas de los hidratos de carbono. Porque los hidratos de carbono, recordemos, ¿cuál era la función energética? Entonces, un día que yo tenga mucha actividad, que sepa que tengo que ir a hockey, que de hockey tengo que ir a inglés, que de inglés me tengo que ir con una amiga a jugar, o de ahí tengo que ir a danza, tengo que consumir más cantidad de este grupito, que son los hidratos de carbono. Y fíjense acá, cuando hacemos mucha actividad, o por ejemplo antes de un partido de fútbol, o antes de un partido de básquet, o antes de ir a jugar al hockey, ¿qué tiene que tener nuestra mitad del plato? Esos cereales, los fideitos, el arroz, la papa, porque su función es energética. Pero en todos los platos, fíjense que tienen los 3 elementos, para que sea completo y nutritivo. El hidrato, la proteína y la verdura, ¿sí? Simplemente que si mi actividad va a aumentar la cantidad de esos hidratos que le voy a incorporar a ese plato. Acá hay ejemplos de platitos que son completos, que tienen esos 3 elementos, las verduras, las verduras, las carnes y esos cereales y esos hidratos. Son sumamente completitos. Y hay variedad de colores en esos vegetales que incorporamos en esos platos. Y esto que por ahí les puede llegar a servir, que es un poquito lo que se los reflejaba en los platitos, que las cantidades que cada uno le incorpora de eso sí importa. Y una forma muy casera de poder medirlo es, los vegetales siempre se miden con las 2 palmas abiertas, ¿sí? Fíjense que siempre tenemos que incorporar grandes variedades de vegetales. Los carbohidratos, una forma de medirlo es con el puño cerrado. Las proteínas con la palma de la mano. Las grasas, fíjense que es la menor cantidad que le aportamos, ese chorrito de aceite que le ponemos a la ensalada. Y nuestra fruta. Es como para que se lleven por ahí algunas ideas de una forma rápida y sencilla de ver cuánto vamos a necesitar de esos grupitos de alimentos. Obviamente que esto depende de cada uno, si hacemos un poquito más de actividad van a ser más puños de esos hidratos, pero bueno, es una forma en la que medimos esas porciones. Y algo que les estuve mencionando en estos almuerzos y cenas, que era lo de los aderezos, ¿sí? Principalmente cuando les decía lo de los sándwiches para llevarnos ahí al cole o para merendar, es importante elegir estos aderezos que sean opciones saludables, ¿sí? Recuerdan que estaban dentro de este grupito de grasas no saludables, la crema, la mayonesa, la manteca. Por lo tanto, son alimentos que tenemos que tratar de evitar. El porcentaje que ven acá abajo de cada uno de los alimentos es la cantidad de grasa que aporta. Por lo tanto, el que nos está aportando 85% de grasas, y no lo tenemos que consumir, porque son muchas grasas, ¿sí?, que va a recibir nuestro cuerpo, y no es grasa tan saludable. Por lo tanto, las opciones que tenemos que elegir con más frecuencia son estas, las más bajas, que son estos quesos tipo cremas descremado, como el casan creme, o los aderezos que son light, la mayonesa light, o también podemos elegir la sabora o el ketchup.
que son de los aderezos que podemos optar, que no son tan calóricos, ni nos aportan tantas grasas que no son saludables. Otro mensaje para poder llevar a cabo esta alimentación saludable, es importante la forma en que cocinamos los alimentos, porque podemos optar por alimentos saludables, pero si no los cocinamos de forma saludable, no tiene sentido. Entonces, fíjense la cantidad y la gran variedad de formas de cocción que tenemos: al vapor, hervido, al horno, a la plancha, en la sartén, envuelto en papel aluminio, al microondas, a la parrilla. Acá no está la fritura. Las frituras es esa forma de cocción que tenemos que evitar, ¿sí? Consumir con tanta frecuencia. Porque no nos aporta, porque hace que ese alimento que quizás era saludable, como la milanesa o la papa, pase a no ser saludable, ¿sí? Al vapor es una buena forma de cocción, a diferencia del hervido, que fue una pregunta que surgió en la charlita anterior, porque al vapor los alimentos, como ser las verduras, no pierden tanto sus propiedades como sí sucede cuando uno hierve las verduras. Cuando uno hierve las verduras, esas vitaminas y esos minerales que nos aportan los vegetales pasan mucho al agua con el que se está hirviendo. Entonces, para evitar que suceda eso, si cocinamos al vapor, esas vitaminas y esos minerales se quedan bien conservadas en nuestras verduras y frutas. Si queremos hacer fruta al vapor, que puede ser como una manzanita tipo en compota, se me ocurre. Bueno, otro mensaje, el mensaje número 7, y ya vamos llegando a lo último, es el tema del agua, de la hidratación, cómo nos hidratamos, ¿sí? Y más ahora que hay época de calor, que, bueno, no estamos tanto tiempo al aire libre, no sé bien cómo será, cómo están siendo habilitadas las actividades hoy en la Borde, pero de todas maneras se vienen épocas más calurosas, donde uno lo que necesita tomar es mucho más que en invierno. Por lo tanto, es importante elegir opciones saludables, ¿sí? Para tomar. ¿Y cuáles son? Bueno, el agua es el número 1, ¿sí? Y después podemos hacernos una limonada casera o infusiones, mate, si a uno le gusta tomar mate, el té. Es importante no llegar a tener sed, porque ya la sensación de sed, cuando uno está corriendo, por ejemplo, o está haciendo deporte, y ya tenés la boca seca, o sentís que tenés sed, ya ahí nuestro cuerpo está deshidratado. Por lo tanto, hay que evitar llegar a ese momento de deshidratarnos, ¿sí? Nuestro cuerpo, el 65% de nuestro cuerpo está compuesto por agua, por lo tanto, miren si no es importante consumir agua, ¿sí? Si no es importante estar hidratado. Y una forma rápida de poder saber si estamos hidratados o deshidratados es chequeando el color de nuestra orina. Nuestra orina tiene que estar en este color, en estos primeros números de la escala, ¿sí? Bien clarita. Si nuestra orina está oscura, quiere decir de que hay que sumarle más agua a nuestro cuerpo. Y obviamente tenemos que tener cuidado con todo lo que son las gaseosas, los jugos envasados. Acá no está incluido en la foto, pero también el alcohol, que son opciones líquidas, ¿sí? Para tomar, que no son para nada saludables, ¿sí? Porque nos aportan muchos azúcares, nutrientes que nuestro cuerpo no lo va a utilizar para ninguna función determinada, por lo tanto los tenemos que tratar de evitar de consumir así habitualmente. Y volvemos a esto de, bueno, a ver qué elegimos, ¿sí? ¿Qué elegimos? Si elegimos tomar siempre el camino de lo saludable, o optamos por ese camino de esos hábitos no tan saludables. Y está en ustedes, en realidad, elegirlos, ¿sí? Y lo que hagan hoy, capaz que no es un resultado que ustedes lo vean inmediatamente, ¿sí? No es algo que ustedes lo vean hoy, en la actualidad, pero sí repercute en su salud y en su calidad de vida a largo plazo. Lo que hagan hoy ustedes y los hábitos saludables que incorporen hoy en día, cuando sean grandes se van a acordar, porque como les decía, tenemos que tratar de que esa balanza que les mostraba al principio sea un poquito más equilibrada para que nuestra calidad de vida y para que cuando seamos más grandes no suframos de esas enfermedades que vienen producto de una alimentación poco saludable. Bueno, muchas gracias, chicos. Hago, ¿me escuchás? Sí, fuerte y claro.
Bueno, acá tengo algunas preguntas. Dale. Les digo para todos los chicos que vamos a hacer, tengo varias, pero vamos a ir contestando hasta que se nos corte. De mi parte, agradecerte por estas 2 charlas, estuvieron muy buenas. Y bueno, en otro momento a lo mejor te estaremos molestando por otra cosa también. Bueno, Empiezo con las preguntas y contestamos la mayor cantidad que se puedan. dale. Acá me preguntan si los niños pueden llevar una dieta vegetariana, si es Hasta, aconsejable. hasta los 5 años es importante que los niños incorporen los nutrientes que nos aportan todos estos grupos de alimentos. A partir de los 5 años sí se puede realizar una alimentación vegetariana, pero es importante que esté supervisada por un profesional, porque hay nutrientes que las carnes o que los alimentos de origen animal nos aportan exclusivamente esos alimentos, por lo tanto va a requerir de una suplementación externa para que su organismo funcione correctamente. Así que hasta los 5 años, mi recomendación es que sea completa, sea variada, tenga carne de origen animal, tenga alimentos de origen animal, y a partir de ahí sí se puede llevar a cabo una alimentación vegetariana, pero sí o sí tiene que ser supervisada por un profesional porque requiere de suplementación. ¿Qué beneficios tiene consumir proteínas en polvo? Si tiene algún beneficio, ¿no? Bueno, es un suplemento que reemplaza en este caso algún alimento, pero es lo mismo si uno consume una proteína en polvo a que si consume un alimento que tiene proteínas. Muchas veces uno opta por este tipo de suplementos cuando no se puede cubrir esa cantidad de proteínas que el cuerpo necesita con alimentos, o por ahí que no es fácil, o por ahí cuando no se puede, o cuando estamos de viaje. Pero el beneficio, la función que va a tener el suplemento proteico va a ser la misma que consumir un alimento que tenga proteínas. Pero no es sumamente necesario ir al suplemento cuando se puede cubrir con el alimento. Acá, ¿cómo recuperar energías perdidas después de un entrenamiento? Bueno, es un poquito lo que les estuve mostrando, haciendo una merienda con un licuado de leche, fruta y un copón de cereales, que tenga esos 3 grandes elementos, esa merienda, o si mi post-entrenamiento es mi almuerzo, que también tenga esos 3 grandes elementos. Acá me preguntan, ¿qué son alimentos transgénicos y qué alimentos son desintoxicantes? Los alimentos transgénicos son aquellos que sufrieron un proceso, en su proceso de elaboración, una modificación en su composición y que no son tan saludables. Hoy en día hay como mucho auge de los alimentos transgénicos por toda la contaminación que tenemos a la hora de cosechar por ahí los tomates o la soja y demás. Es un tema como bastante amplio. Pero, a ver, nosotros no vamos a consumir ese tipo de alimentos porque los que consumimos son generalmente procesados, ¿sí? Así que son eso, los alimentos transgénicos son aquellos que en su proceso de elaboración han sufrido como un agente externo que los ha modificado. ¿Y lo otro, Leti, qué era? Los alimentos desintoxicantes, preguntan acá, ¿qué son o Sí, cuáles son? en realidad no hay alimentos que tengan ninguna característica de desintoxicar, porque nuestro cuerpo ya tiene, digamos, tienen un mecanismo que se desintoxica solo si funciona bien. Pero por lo general las frutas y las verduras tienen esa propiedad como desintoxicante, por así decirlo, pero ningún alimento no es que si consumís jengibre te vas a desintoxicar, ¿no? Las verduras y frutas son las que más nos ayudan a que ese proceso se realice, pero nuestro cuerpo ya solito, comiendo bien, tiene los órganos que se encargan de hacer esos procesos, como los del hígado y el riñón. Otra, si los alimentos congelados pierden su nutrición. No, si los congelás, inmediatamente los cocinás, por ejemplo, si recibiste la espinaca, la selga, los herviste y ahí mismo lo congelás, no pierde ninguna propiedad. Eh, porque de hecho hasta a veces tienen todos los nutrientes más conservados, porque si vos comes una fruta, si te pones a pensar en todo el proceso de producción y de recolección de fruta, hasta que la fruta cayó del árbol, el árbol fue a la verdulería, de la verdulería fue a tu casa y recién ahí vos lo consumís, pasó mucho tiempo. Y hoy en día también se venden frutas congeladas
que lo que hacen es, una vez que son cosechadas, se congela automáticamente. Entonces, el tiempo que pasa desde que se recolectó esa fruta hasta que se congeló fue muy poquito. Entonces, hasta a veces esos alimentos congelados que uno compra congelados, obviamente alimentos naturales, ¿no? Conservan mucho más las propiedades que lo que uno puede llegar a, a tener en casa, pero de todas maneras, si nos referimos a esos alimentos que uno congela, mientras sea inmediatamente uno los cocine, no pierde ninguna propiedad. Acá preguntan cómo afecta el exceso de consumir mucha cafeína. Y la cafeína altera nuestro sistema nervioso, puede generar taquicardia, puede generar, bueno, ciertas consecuencias que no son tan buenas para nuestro corazón, sistema cardiovascular. Hay dosis recomendadas de cafeína, por lo tanto no hay que excederse en su consumo, máximo 2 tacitas por día. Es bueno por ahí antes del entrenamiento, una buena tacita de café o un café con leche, pero no excederse en la cafeína porque tiene contraindicaciones principalmente cardiovasculares, altera nuestro ritmo cardíaco. Y también nos pone como que nos estimula, nos pone como un estado muy en alerta, ¿no? Si a alguno les cuesta dormir, no tomen café antes de acostarse. ¿El mate puede ser lo mismo, que a algunos le produce también? Y el mate tiene un componente, digamos, un compuesto químico similar a la cafeína que se llama mateína, pero se tiene que tomar mucho más mate para tener Que te esa afecta. misma dosis que el café. Puede generar el mismo efecto, pero uno tiene que tomar más cantidades. Todas estas preguntas son que me mandaron los chicos, sobre todo de quinto año. Bien. Eh, ¿Por qué es tan importante la vitamina B12? No- Y porque la vitamina B12 es la que forma nuestro, se llama tubo neural, nuestro cerebro, ¿sí? Cuando uno está en proceso de crecimiento, cuando uno también está en gestación. Y es esa vitamina que únicamente está presente en los alimentos de origen animal. Es esa vitamina que se tiene que suplementar para aquellos niños o personas adultas que llevan a cabo una alimentación vegetariana. Puede generar ciertas alteraciones neurológicas si uno no la consume en las dosis necesarias. Por eso es sumamente importante que si uno no consume ningún alimento de origen animal, que son los únicos alimentos que presentan esta vitamina, tener esa suplementación externa porque puede generar esos efectos negativos. Acá otra es si la grasa vegetal es mejor que la grasa animal. Claro, está dentro de esos alimentos Sí, me con parece grasas que lo... saludables. Uh-huh. Después acá otra pregunta, ¿cómo sabemos la grasa que tenemos acumulada? En el cuerpo o Sí, debe ser así, no sé la pregunta y que las capaz. transmito. Debe ser Eh, medir el índice de masa corporal, debe ser, claro, o sí, relacionado con eso. claro, hay métodos para estimar la cantidad de tejido adiposo que tenemos en nuestro cuerpo. Métodos en nutrición deportiva utilizamos algo que se llama antropometría, donde utilizamos pinzas antropométricas, ciertos elementos, que justo no los tengo a mano, si no se los mostraría. O si no, también hay balanzas que te estiman el porcentaje de grasa que uno tiene en el cuerpo. Ujú. Acá preguntan si sos adolescente y haces actividad física, si es conveniente eh, consultar a una nutricionista como para que esté equilibrada su dieta. Y las nutricionistas, digamos, nuestro trabajo, nuestra tarea es poder guiar a la persona, ya sea en el momento, en la edad que tengan, sea niño, adulto, adolescente, en poder llevar a cabo una alimentación saludable. Si uno hace deporte, obviamente que esa cantidad de combustible, esa cantidad de alimentos que necesitan va a ser mayor, nuestro cuerpo va a requerir mayor cantidad de nutrientes, y que esté supervisado y que esté acompañado con una nutricionista para que sea saludable y para que sea completa, sí es lo más conveniente. La última que tengo yo, no sé si después alguien quiere hacer alguna otra pregunta más. ¿Qué nutrientes debemos comer para aumentar las defensas y prevenir enfermedades? Bueno, las famosas frutas y verduras que nos aportan esas vitaminas y minerales. Si ustedes por ahí se ponen a pensar, vienen complementos vitamínicos, las famosas vitaminas que a veces consumen los adultos para prevenir enfermedades o para prevenir resfríos.
los podemos incorporar a partir de las frutas y las verduras. Pero lo importante es esa alimentación diaria que hacemos a lo largo bueno, valga la redundancia, a lo largo del día. Las elecciones que tomamos a lo largo de todo el día, eso va a tener un impacto en nuestra salud, si vamos a enfermarnos, si no vamos a enfermarnos, pero los alimentos que nos aportan ese gran pool de vitaminas y minerales que van a mejorar nuestras defensas son las verduras y las frutas. Bueno, yo las preguntas que ya me habían mandado son esas. No sé si alguno quiere hacer alguna otra pregunta, que habilite su micrófono y pregunte. 5 Yo tengo minutitos una más. pregunta. Dale. La pregunta que tengo es como que, ¿qué tipo de consecuencias tiene el hecho de fumar? Y fumar no es un hábito saludable, ¿sí? Le estás incorporando a tu cuerpo compuestos tóxicos, uno de los tantos es la nicotina, que a nivel de nuestras arterias, a nivel de nuestro sistema respiratorio también afecta de forma negativa. Es como, a ver, en criollo, le doy un ejemplo así como bastante criollo. Vos te bañaste y después de bañarte te pones ropa sucia, todo el tiempo. Te bañás y te pones ropa sucia, te bañás y te pones ropa sucia, te bañás y te pones ropa sucia. Es como darle a tu cuerpo siempre algo que no es totalmente negativo. Afecta a nivel de tus pulmones, a la circulación de tu sangre. Es como tirarle siempre esa basurita a tu cuerpo constantemente, que va a tener un impacto sumamente negativo en el corto y largo plazo, y más si uno está en la etapa de la adolescencia, donde los pulmones y todo nuestro sistema respiratorio está en proceso, en regeneración. No es un combustible, primero, que no nos aporta energía si hablamos de alimentos, no nos aporta nada energético, y segundo, que tiene esas contraindicaciones, porque tiene fuerte impacto en la salud en general a largo plazo. Es malo para la piel, para todo que ocurra. El hábito del cigarro es totalmente negativo. A la hora de hacer actividad no tenés la misma resistencia a la hora de correr, tu capacidad respiratoria es mucho menor, tu capacidad de recuperación entre entrenamiento y entrenamiento es mucho menor, te pueden aparecer enfermedades de índole respiratorio, así que totalmente desaconsejable el fumar. ¿Alguien más? ¿El ayuno intermitente es algo aconsejable o no? El ayuno intermitente es una estrategia, no sé, ¿sabés lo que es el ayuno intermitente, Euge? ¿O algo que te dice? Sí, es en un periodo de tiempo no comes y después hay otro periodo de tiempo que puedes comer. Bien. El ayuno intermitente es una de las estrategias, como está la famosa dieta cetogénica y otros tipos de dietas, de abordajes, que uno lo puede aplicar, pero el tema es que lo más importante siempre es primero tener una alimentación saludable. Si nosotros comemos mal y queremos hacer un ayuno intermitente, es como querer hacer una casa y no pusimos primero los cimientos. Entonces, primero es importante llevar a cabo hábitos saludables. Una vez que nosotros tenemos hábitos saludables, puede que evaluemos si es necesario, si se puede aplicar en la persona, si hace la actividad física como para poder llevarlo a cabo. No es ni malo ni bueno, es una forma diferente de alimentarse, pero es sumamente importante evaluarlo en la persona determinada si se puede aplicar o no. No tiene más beneficios que el alimentarse saludable, digamos, es lo mismo, a eso voy. No es que es mejor que comer que hacer las 4 comidas. No es mejor ni peor, es otra manera de alimentarse. Bueno, Aito, yo creo que ya llegamos a la hora. Suficiente por este día que te hemos molestado. Agradecerte mucho. Espero que nos veamos cuando vengas a la borde. Y bueno, por el momento, muchas gracias. Gracias a los chicos que se conectaron, que tuve para que vos lo sepas, de la otra charla, muchos chicos me mandaron que les encantó la charla, que estuvo muy buena y que nos agradecía
a nosotros y a vos por la charla esta, sobre todo a vos que perdiste tu tiempo, no perdiste, pero bueno. No. Siempre es un placer, como le decía, ayudar y poner el granito de arena. Tantos que nos dieron el hermoso colegio, tantos torneos de atletismo, Leti. Sí, en Córdoba. Nos daban de merienda, ¿te acordás que nos daban juguito envasado? Porque ahora nos decís que no se pueden comer, tomar. Así, el juguito bagio que nos daban ahí en el Kempe, qué calor. A los atletas. Y A los caliente. atletas. Ni me hablé. Ni me hablé. Bueno, pero por lo menos continuaste vos con la actividad física, no es que lo hacías para el colegio nomás. Eso está bueno. Y ahí me empezó a picar el bichito en los torneos. Corriendo, ahora estamos mucho con la bicicleta. Acá en Córdoba se puede ir a la montaña, así que es una linda actividad. Por eso aprovechen la linda edad que tienen ustedes para contagiarse de hacer alguna actividad, que es un momento. El hacer una actividad y compartirlo con amigos es súper saludable, es un momento donde uno disfruta, así que aprovechen de las oportunidades que por ahí les ofrece ahí el cole. Bueno, ahora no podemos hacer, no están haciéndose los torneos, pero cuando puedan de sumarse a esos proyectos, a esas iniciativas que son súper positivas. Bueno, Aguito, muchas gracias. Un beso. Gracias a todos. Muchas gracias, Agostina. Muy clarita la charla tuya, muy esclarecedor los temas y está buena esta recomendación que le estás haciendo a los chicos de practicar deporte y fundamentalmente quererse y cuidar el cuerpo a través de una buena alimentación y de actividad física, porque por ahí no nos damos cuenta, pero lo maltratamos mucho. Maltratamos mucho el organismo con excesos, fundamentalmente de grasas, de alcohol, de nicotina, con el tema del cigarrillo, bueno, y algunas cosas más que uno podría nombrar, pero fundamentalmente con esos hábitos, como decías vos, que nada está prohibido, el tema es no hacerlos habituales, sino muy de vez en cuando, para darnos un gusto, pero después tratar de seguir el camino de la alimentación saludable. Así que está bueno hacerlo eso muy presente, hacerlo carne, hacerlo consciente, ¿no? Así que, más allá de que son ricas las cosas fritas, y muchas cosas de las que son ricas por ahí son nocivas y malas, está bueno reconocer cuál es el camino que hace una buena alimentación. Fuiste muy claro en eso, así que de mi parte también muchas gracias y será hasta pronto. Hasta pronto, así es. Gracias, Hago, impecable. Tu tiempo es muy preciado, así que nos hayas brindado estas 2 horas, o esta mañana casi, totalmente agradecida. Agradecida a los chicos que se hayan prendido, que hayan podido escuchar de manera respetuosa. Y bueno, un gusto verte, aunque sea la pantalla de lejos. Y después, bueno, ya nos veremos cuando estés por acá. Sí, cuando se pueda, así es. Dale. Bueno, gracias a todos ustedes por la escucha atenta. Y bueno, espero poder presenciar otro encuentro con ustedes. Encantada de poder ayudar. Les mando un beso Muchas grande. gracias, Hago. Chao, hasta luego. Chao, Muchas gracias. Gracias, chicos, también.